Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todas a esta nueva sesión informativa de lo que es la presentación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Ordizia. Bueno, la semana pasada realizamos la primera reunión en euskera y esta es la sesión informativa en castellano. Primero voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan. Bueno, por un lado tengo a Pilar Amenábar, que es la arquitecta municipal, la redactora del Plan General de Ordizia, y luego por otro lado, bueno, hay una persona que os ha ido cogiendo datos, que se llama Zorione Yorbe. Ella es la coordinadora y la que nos está ayudando y facilitando en las labores de participación ciudadana, en concreto en el programa de participación ciudadana. Y bueno, pues digamos que ahora al final de toda esta presentación, o igual también interrumpirá en algún momento la sesión informativa, también planteará alguna cuestión con la idea de dinamizar también lo que es el proceso. Nos acompañan cámaras. Las cámaras al principio están pensadas para grabar lo que es la presentación de lo que es el plan general, porque bueno, aquí estamos ahora mismo en torno a 20, 22, 24 personas, pero bueno, faltan casi otras 10.000 más aquí en este salón y bueno, con la idea de poder facilitar también el acceso a la información a las personas que no nos acompañan hoy aquí. Bueno, el Plan General de Ordenación, a finales de 2010, el Ayuntamiento pensó y aprobó, tomó la decisión de revisar lo que es el documento vigente actualmente a nivel de planeamiento, que son las normas subsidiarias aprobadas en el año 99, y decidió hacer una revisión de ese planeamiento. Ahora lo que hacemos es presentar lo que es el avance. Este avance, en principio, lo finalizamos el documento en noviembre del año pasado, 2016, después de un periodo de debate y reflexión a nivel político en el Ayuntamiento. Y a lo largo de este año, bueno, pues nos hemos encargado y dedicado a preparar lo que es el propio proceso, traducciones, exposición, etcétera, que también nos han llevado también su tiempo. Este avance, este documento, es el resultado de un proceso en el cual se ha analizado las necesidades que tiene Ordizia y también su población. Siempre intentando reservar los suelos que van a acoger tanto las infraestructuras que necesitamos, también los espacios que hace falta para vivienda, equipamientos y que también pues utilizamos cotidianamente entre otros. El objetivo que persigue este documento al final es planificar y ordenar la Ordizia o el desarrollo de la Ordizia del futuro. Abrirla a nuevas oportunidades, mejorar la calidad de vida de las y los ordiciarras y asegurar un modelo de desarrollo sostenible que proteja los valores ambientales y paisajísticos del municipio. Evidentemente, para las generaciones venideras. Y ahora es la hora de la participación. Al final es importante que todos participemos, porque al fin y al cabo lo fundamental de todo esto es construir un municipio entre todas las personas. Por ello, la revisión del Plan General quiere contar con la participación de los agentes sociales, garantizando no solo las propias vías que la ley del suelo nos obliga a generar, sino también abriendo nuevos canales de participación ciudadana. Entre ellos están la exposición que inauguramos recientemente, estarán las visitas guiadas que estamos planteando, los talleres informativos, talleres sectoriales, temáticos, que se realizarán también en las próximas semanas, y estas dos sesiones informativas, entre otras. También hemos abierto un enlace web, en la página web, con la idea de poner a disposición de toda la ciudadanía la información que se ha ido generando para el desarrollo de este documento. Una vez terminado el proceso, pues al final toca revisar las aportaciones y bueno, pues sintetizar en un documento que bueno, pues que los técnicos tendrán que analizar para poder recoger los criterios sobre los cuales se va a basar la redacción de lo que es el propio documento del Plan General para su futura aprobación inicial. En ese documento al final se marcan los criterios, objetivos y soluciones generales. ¿Qué es el plan general? Bueno, el plan, como he comentado antes, es un documento que nos va a ordenar, que va a ordenar Ordizia. Es el instrumento de ordenación integral del municipio de Ordizia, que va a definir a largo plazo qué modelo de utilización del suelo vamos a realizar. Con carácter general, establece la estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en todo el municipio.
Y voy a mencionar técnicamente dos aspectos. Uno, a nivel de clasificación. El suelo se clasifica en urbano, urbano, urbanizable y no urbanizable, y al tiempo que califica también las zonas, asignando un uso concreto al suelo. Pues tanto en urbano puede ser residencial, dotacional, espacios libres, actividades económicas, etcétera. O en el no urbanizable, pues los usos rurales que van a tener. Y a nivel general, pues también marca el tipo de infraestructuras, servicios, viales, etcétera, que también necesita el municipio. En el suelo urbano y urbanizable también señala las edificaciones máximas, las dotaciones que vamos a tener en Ordizia, las adecuadas que entendemos, bueno, pues para poder asegurar y garantizar el bienestar de la población. Y determina también en el suelo no urbanizable los usos y también preserva los valores del mismo. También se delimitan en los distintos ámbitos nuevos objetos a actuar, tanto en el marco de rehabilitación o de regeneración. Aquí vamos a poder ver en la exposición una serie de propuestas alternativas diferentes, después del diagnóstico que nos va a presentar la arquitecta, en los cuales, bueno, pues vamos a ver cómo el planteamiento que realizamos está enfocado en lo que es en 2-3 zonas concretas. La zona del sur del municipio, en el entorno de San Bartolomé, con lo que llamamos la granja o la zona de la escuela del Goyerri con el campo de rugby, y luego, bueno, pues en el lado hacia Itxasondo, el ámbito más cercano a San Juan, lo que llamamos o conocemos como la lechería o la villa de Aristrain. También en este documento vamos a marcar las normas con las cuales vamos a proteger también el patrimonio urbanizado y el edificado en el municipio. Como también regularemos la utilización del suelo y las condiciones de autorización de todo tipo de obras que vamos a generar, pues como las que regulan actualmente las propias normas subsidiarias. ¿Quiénes participan? Bueno, pues en principio el Ayuntamiento y todos los grupos políticos municipales. También hay un equipo multidisciplinar que está acompañándonos desde el principio en todo esto, porque al final estamos de acudir a asesores ambientales, etcétera, o ingenieros para poder hacer el trabajo que hemos ido contratando al efecto, y bueno, pues liderado también por técnicos municipales, como es el caso de Pilar Amenábar. Luego tenemos otro ámbito participativo, que es el Consejo de Planeamiento Urbano. Este órgano consultivo también se constituyó en su día, y bueno, pues aquí estemos representados a los agentes institucionales, económicos y sociales de Ordizia. Por otro lado, la ciudadanía, pues como muchos y muchas de vosotras, que libremente pues habéis decidido incorporaros a cualquiera de las acciones que hemos generado. Y por último, las instituciones, Gobierno vasco, Diputación, ayuntamientos colindantes, pues que al final que también tienen que informar sobre los aspectos que ellos creen que por los cuales pueden sentirse afectados. No he mencionado el Estado, que también el Estado también estaría presente en este tema, ya que otro de los temas que va a salir en esta sesión informativa será el tren, que también tendrá su protagonismo. El avance que hemos trabajado es un documento abierto. En principio tiene 4 opciones. Una, de facto, por ley que estamos obligados a plantearla, que es la del estado actual del municipio, con las 3 fases diferentes. Y bueno, pues analizaremos el modelo territorial, iremos viendo en la exposición pues, el modelo territorial, la planificación urbana, las diferentes alternativas, en cada una de las alternativas el nivel de vivienda, el nivel de intensidad de actividades económicas que tendremos, los espacios libres. Luego también se tratará el tema de la movilidad y transporte y la incidencia que tiene en el municipio. Por ejemplo, en estos momentos hay una fractura urbana importante como la que genera el tren en San Bartolomé, y la incidencia nativa misma también aparecerá a nivel de accesibilidad, infraestructuras, y bueno, el medio rural y natural, pues también lo trataremos. A nivel medioambiental, pues el medio ambiente al final es un tema que a nivel transversal se trata en todo lo que es el plan.
Luego también está el río, como componente natural que es, pues bueno, pues también tenemos que verlo como integrarlo dentro del municipio, pero también tiene otra serie de hándicaps, como son pues la inundabilidad que pueda generar, y eso también pues veremos en la presentación de hoy. A nivel de territorio, cómo se integra también Ordicia en la comarca y en el propio territorio guipuzcoano. Y bueno, pues en general creemos que presentamos un trabajo extenso, bien elaborado, que bueno, no afecta, no amplía en demasía lo que es la zona urbana. Vamos a conocer datos, porcentajes, la extensión del municipio. En realidad lo que es urbano urbanizable está en torno a un 21% de lo que es el municipio, y bueno, pues con los planteamientos que realizamos pues tampoco ampliamos en demasía lo que es el municipio. Y eso sí, en las apuestas que se realizan van orientadas más al sur del municipio, que es San Bartolomé, que es el reto que desde hace décadas pues ha tenido Ordicia, y bueno, pues que queremos tenerlo muy presente para poder abordarlo con seriedad. Y bueno, dicho esto, le voy a ceder la palabra a Pilar. Está aquí esateko duzun edo. Vale, entonces, vale, le pasaré la palabra entonces a Pilar. Agradezco la... No, esto no es para oír, es para poder grabar. Agradezco la presencia, la participación de toda la asistencia a esta sesión. Invitamos también desde aquí a participar en los talleres que próximamente se van a realizar. Al final haremos entrega del tríptico que se ha enviado a todos los domicilios para que sepamos qué fechas se van a realizar los talleres. Y sobre todo, bueno, pues hoy la verdad es que estamos más satisfechos porque la verdad tenemos que dejar claro que en la primera reunión la asistencia fue muy baja, y la verdad es que pues eso todo está hecho para que la gente participe, para que la gente conozca y se implique y se comprometa en todo esto. Bueno, arratsaldeon, por la parte que nos toca ya igual en la parte más participativa, yo dos cositas nada más. ¿Para qué hemos planteado estas reuniones? ¿Cuál es el objetivo para hoy? ¿Cuál es el planteamiento de los siguientes talleres? Un poco para situarnos. Veíamos necesario, ya que estamos comentando temas que son complejos, que no son sencillos y a la vez son muy importantes, la necesidad de facilitar y de hacerlo sencillo, de hacerlo digerible, de hacerlo entendible a cuantas personas estén interesadas. En ese sentido dijimos, bueno, pues estaría bien hacer la exposición, que ya está abierta, estas dos sesiones informativas, que básicamente el objetivo es, de la forma más sencilla, más cercana posible, entender qué es lo que dice el avance, cómo se estructura, cuáles son las alternativas que plantea, con qué objetivo se hace, todo eso. Y a partir de ahí también veíamos la oportunidad de, con las personas que estén interesadas, hacer un debate un poco más sosegado y más profundo. ¿Sí? No será todo el municipio, no serán todas las personas, sino que hemos planteado 3 talleres que serán el 29 de noviembre, o sea, la semana que viene, el miércoles, el 12 de diciembre y el 19 de diciembre, en los cuales, como por ámbitos o por temas, iremos tomándonos un tiempo para ver qué valoramos, o sea, qué compartimos, qué nos genera dudas, no tanto para llegar a un consenso ni para tomar una decisión, porque no es el objetivo, sino para, sobre todo, explorar y buscar cosas que no se hayan tenido en cuenta o puedan mejorarse o plantearse de una mejor forma. ¿Vale? En ese sentido también es importante, desde la parte organizativa que nos toca, pediros el compromiso de quienes estéis interesados o interesadas de participar en los 3 talleres. Porque si no, a veces no es tan sencillo cuando una persona aparece hoy, no aparece al día siguiente, luego se incorpora. O sea que sí que os animaríamos a que estéis y a que estéis en los 3 talleres. Y también a que os inscribáis. Inscribir, quiero decir, yo quiero participar. Porque así sabemos si estamos hablando de un grupo de 20, de 40 o de 60 y lo podemos organizar de una mejor manera. ¿Vale? Eso en cuanto a la reunión de hoy y los talleres siguientes. En la reunión de hoy, además de la presentación del alcalde, a Pilar le vamos a dejar el tiempo que sea necesario para que, pues igual puede ser 1 hora, un poquito menos, para que lo pueda explicar con detalle. Que la semana pasada ya vimos que es que hay mucho contenido y cuanto más despacito lo expliquemos, mejor.
Pero siempre trataremos de guardar media hora o lo que quede para compartir una primera impresión. ¿Qué os parece? ¿Qué os sugiere? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué os convence? ¿Qué no? Tampoco vamos a recoger, yo he dicho no sé qué, tú has dicho no sé cuántos, es simplemente compartir, ¿vale? Y en el acta quedará reflejado así. En el grupo se ha recogido esta idea y se ha recogido la otra, ¿vale? Para que no tengáis miedo, o sea, que es una conversación, sin más. En ese sentido, os hemos pedido también el nombre para poderos enviar el acta, porque es como una devolución de lo que aquí se haya generado, sin más. Las fotos que me habéis visto sacar también son para eso, no es para nada más, sino para que en el documento quede una imagen y ya está. ¿Vale? Y creo que ya está. Bye, ya está. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, voy a intentar hacer una descripción, exposición de lo que contiene este avance de plan general. Posiblemente me voy a alargar mucho y, si es así, pido al alcalde que me pare un poquito. Muchas veces peco de querer contar demasiadas cosas en poco tiempo. Bueno, estructuro yo lo que es la descripción de este documento de la siguiente manera. Primeramente, haré una pequeña descripción de lo que son antecedentes y objeto de este plan. Luego abordaré el contenido del documento que se ha elaborado de información, análisis y diagnóstico de la situación urbanística del municipio hoy día. Después, ya el contenido propio del documento de avance, de criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de ordenación. Luego citaré la evaluación ambiental estratégica de este plan, es decir, cómo evaluamos la respuesta del plan a la consideración ambiental. Luego lo veremos. Y luego citar simplemente otras evaluaciones o perspectivas. En primer lugar, de esto igual voy a tener que decir poco porque el alcalde se ha adelantado y me ha facilitado el trabajo. ¿Qué es un plan general de ordenación urbana? Es un documento que ordena y planifica el conjunto de un municipio desde el punto de vista urbanístico, es decir, de regulación del suelo, los usos del suelo y cómo se puede actuar. ¿Sí? ¿Para qué es este plan general? Pues en realidad su objeto es, teniendo en cuenta la situación actual del municipio, dar una respuesta adecuada a las necesidades y las previsiones urbanísticas de Ordizia del mañana o del futuro. ¿Qué va a contener este plan? Los criterios, objetivos y propuestas de ordenación de Ordizia. Regula la ordenación de Ordizia y establece el régimen de actuación para llegar a ejecutar eso que está planteado y establecido. Las fases de elaboración del plan van a ser estas que os he avanzado aquí. Primeramente, un avance, que es en la fase en la que estamos. Es decir, establecer aquellas ideas globales que luego van a tener que ir desarrollándose en un documento concreto, definitivo y mucho más completo. En las siguientes fases que estamos viendo. En el avance tenemos lo que he citado, el documento de información, análisis y diagnóstico, el documento propio de criterios, objetivos y soluciones generales y el documento inicial de evaluación ambiental de ese documento. Con ello, y tras la fase de participación ciudadana y presentación de sugerencias por las personas interesadas, el Ayuntamiento deberá acordar los criterios, objetivos y soluciones generales de ordenación del futuro de Ordizia. Eso va a servir de base para hacer ya un documento completo de plan que se va a poder aprobar inicialmente. Estamos aquí. Pues en todas las fases va a tener otro documento de evaluación ambiental. Lo cite yo o no lo cite. Con eso el Ayuntamiento aprobará inicialmente el documento y habrá otra fase de participación ciudadana, donde o se presentan alegaciones o se participa en un proceso posiblemente similar a este, o el que en aquel momento resulte más adecuado. A posteriori, el Ayuntamiento aprobará el plan con los ajustes que haga falta provisionalmente y luego finalmente definitivamente. Antes de la aprobación definitiva y también con la aprobación inicial, hará falta remitir este documento a todos los organismos que tengan parte en el asunto, desde la Diputación Foral, Gobierno Vasco, Gobierno Central, los que correspondan en cada caso, que emitirán sus opiniones o sus informes vinculantes que van a condicionar de alguna manera el plan definitivo. ¿Sí? En este plan, la tramitación del plan paralelamente también tendrá una tramitación de la evaluación ambiental estratégica de ese plan, es decir, la adecuación del plan a los parámetros ambientales y a los principios del desarrollo sostenible, y también una evaluación de impacto lingüístico. ¿Cómo incide
en la lengua, en el idioma, la elaboración de un plan o el resultado de un plan. Este sería el esquema de tramitación, que voy a saltar porque si no me voy a alargar mucho. Pero para quien esté interesado, este esquema está en el documento y estará también en las proyecciones que luego os voy a facilitar, he facilitado ya al ayuntamiento y van a estar disponibles. El avance del Plan General de Ordenación Urbana, ¿qué es? Como he dicho, esto es el documento que contiene los criterios, objetivos y soluciones generales en este momento posibles o que puedan ser posibles para el desarrollo futuro del Plan General definitivo y, por tanto, del futuro urbanístico del municipio. ¿Para qué? Para concretar esos criterios objetivos que sean objeto de análisis, debate, establecimiento o concreción de otro tipo de propuestas y la posterior determinación por parte del ayuntamiento de esas pautas concretas que serán objeto del nuevo plan. La manera de abordar este documento de avance ha sido de un modo abierto, muy global y que permite invitar a la ciudadanía a que tome parte, a que se decante, a que valore pros y contras de las diversas alternativas que se contienen, es decir, que abra pie a que la ciudadanía, de la manera que mejor le parezca, dé su opinión y esa opinión sea tenida en cuenta de una manera o de otra en el proceso de elaboración del plan. La participación ciudadana, como ha dicho el alcalde, se ha gestado de la siguiente manera. Por ley hay que establecer un periodo de exposición pública que ya está abierto mediante la publicación en el boletín y en prensa, creo que el 30 o 31 de octubre, y estará abierto hasta el 15 de enero. Además, paralelamente, hay unas pautas y unas acciones que ha iniciado el ayuntamiento que son, en primer lugar, exposición del documento en el hall de Barrena, mediante unos paneles que explican simplificadamente el contenido del plan, del avance del plan. Se abre también la posibilidad de unas visitas guiadas que vayan a explicar esos paneles y ese contenido del plan, del avance. Unas reuniones informativas, en concreto 2 sesiones. La primera se celebró el jueves pasado y la segunda hoy, ahora. Y un ciclo de talleres temáticos de debate, 3 en concreto. El primero abordaría la temática del modelo territorial y planificación urbana y las alternativas y propuestas contenidas en este documento. El segundo abordaría la vivienda y las actividades económicas, los equipamientos y espacios libres y el patrimonio urbanístico catalogado o que puede ser objeto de catalogación. Y la tercera jornada abordaría la temática de la movilidad, accesibilidad, las infraestructuras de servicios y todo el medio natural y rural y condicionantes superpuestos que van vinculados a ello. Como he dicho, hay una oportunidad de presentación de sugerencias individualizadamente por vía legal hasta el 15 de enero. Para entrar a abordar lo que es el plan y, en concreto, la información, análisis y diagnóstico del mismo, haremos una referencia a la historia. Ya que hablamos de planificación, podemos hablar de una cierta planificación ya hace 750 años. Es decir, en el año 1268, con la fundación de la villa de Villafranca, empezamos a hablar ya de municipio ordenado, articulado de alguna manera. Como planificación urbanística específica nos referiremos a 1904, en el que se aprueba el primer plano de reforma y ensanche de Villafranca, que ayuda ya a ordenar el municipio. En 1950 se aprobó el primer Plan General de Ordenación Urbana del municipio, elaborado además por un arquitecto de Ordizia, por Domingo Unanue. En 1986 se aprobaron las primeras normas subsidiarias y en 1999, con unas modificaciones que han ido aprobándose posteriori, las vigentes normas subsidiarias de planeamiento. Mediante estos planes hemos llegado a la Ordizia de hoy, en su estructura urbana y rural, y que ha ido respondiendo a lo largo de la historia con diferentes modelos, diferentes modos de entender la ciudad. En la información y diagnóstico también se hace un análisis más o menos profundo del medio físico, analizando materias... No, perdón, me estoy precipitando. En este análisis del municipio tenemos que tener en cuenta el mismo de diferente manera. Por una parte, a Ordizia en sí mismo, como globalidad, y sus diferentes partes o pequeños barrios que dispone, aunque es un núcleo como muy compacto, podemos diferenciar zonas y, de hecho, los ordiciarras hablamos siempre de el barrio de y el barrio de, pues todo eso. Y también el contexto supramunicipal, es decir, el núcleo Beasain-Ordizia-Lazcao, que está muy unido, la comarca, el territorio histórico, la comunidad autónoma, porque todo ello condiciona a Ordizia y Ordizia
en mayor o menor grado, condiciona al resto. El municipio cuenta con 5,68 kilómetros cuadrados, es un municipio en superficie muy pequeño, pero sí muy denso, porque para esa superficie sí tiene una población ya que llega a los 10.000 habitantes. Esta sería la imagen de Ordizia en su globalidad, en el área funcional Beasain-Zumárraga o en el contexto de Ordizia con Beasain, Lazkao, todo el entorno de Isasondo, Arama, etc. El núcleo urbano de Ordizia. Y ahora veremos lo que significa el análisis del medio físico. Se han analizado parámetros diferentes: el clima, la geología, orografía, suelos y clases agrológicas, geomorfología, la hidrología, la vegetación, fauna, áreas de interés naturalístico, el paisaje, los posibles riesgos ambientales y también el elemento río y su componente hidráulica. De ello, las conclusiones que para mí pueden ser más importantes para describir de forma muy escueta son: 1. Que Ordizia cuenta con un medio natural rural de un atractivo innegable, tanto a nivel propio municipal como integrado en el propio territorio. Es un territorio natural y rural y como tal que también necesita ser preservado, potenciado y a la vez potenciado y puesto en valor. La integración del medio natural, lo veremos en otra imagen a lo mejor, del medio propio natural y el urbano, en mi opinión, es acertado y adecuado en este municipio, de manera que esa mezcla se ha efectuado de manera natural. Hablaremos también de lo que es el suelo agrario y la actividad agraria en el municipio, porque tenemos unos suelos con un predominio de entornos con poca capacidad agrológica o relatividad de uso, en concreto del 58% de todo el término municipal, suelos de menores restricciones y aptos para el suelo agrario más o menos reducidos, que los estudios agrológicos hablan de un 8% de suelos óptimos para dichos usos o muy adecuados para esos usos, que además coinciden con la implantación de los caseríos, con las praderas y también con usos adecuados para la utilización urbana, no tanto rural como urbana. Los usos predominantes que disponen estos ámbitos son, sobre todo, en un 34%, repoblaciones forestales, tanto de coníferas como de frondosas, y la actividad agraria que en él se desarrolla tiene una entidad, contradictoriamente, económicamente y cuantificativamente reducida, pero en cambio como calidad y como incidencia en cuanto al valor de la preservación del medio rural, en cuanto al valor paisajístico, valor social y cultural, muy importante. Hablando de números, decimos que 3/4 partes del suelo están gestionados por el sector agrario, 3/4 partes de todo el territorio municipal, con lo que diremos que, aunque económicamente no tiene incidencia en los balances, sí tiene otro tipo de valores que hay que tener en cuenta. A citar también ámbitos de valor o interés especial a nivel de territorio municipal. En concreto estaríamos hablando de espacios naturales protegidos. En Ordizia, un espacio natural protegido por la Red Ecológica Europea Natura 2000 sería el río Amundarain como zona especial de protección en todo su recorrido en Ordizia. También tiene otro ámbito especialmente protegido con carácter supramunicipal, que es la Charca de Altamira. Habrá otros ámbitos también de interés, como son el Plan de Gestión del Visón Europeo, que discurre por toda la red fluvial de Ordizia, áreas prioritarias para especies amenazadas, la red de corredores ecológicos o puntos de interés geológico a nivel municipal, como la Terraza Colgada de Loria. A nivel de paisaje, también destacar su valor y, no sé en qué imagen lo tengo incluido, igual a posteriori, citar el Parque Rural Oianguren como un elemento lúdico y recreativo de interés tanto a nivel comarcal como a nivel municipal. A nivel también comarcal, en este momento está en situación de, desde otros planes, integrarlo en un área recreativa de mayor escala, área recreativa Oiangu-Lazkao-Mendi, que englobaría parte de Ordizia, parte de Lazkao, parte de Zaldivia. Es decir, estamos hablando de entornos rurales que tienen su interés tanto municipal como comarcal.
Tenemos que citar también el río Oria como un elemento de interés y valor en sí mismo, como un elemento natural que además de discurrir por todo el territorio rural, se introduce en el medio urbano y aporta riqueza al mismo, y también es un riesgo y es un elemento a tener en cuenta a efectos de salvaguardar sus posibles problemas de inundabilidad, y otro problema en el medio urbano que se ha detectado, que es el de la rotura que genera en la continuidad urbana, que hay que de alguna manera salvar. Hay que tener en cuenta también el contexto socioeconómico del municipio a la hora de ver qué retos tenemos y cómo afrontarlos. Y ahora voy a hablaros un poco de la descripción de los asentamientos urbanos y rurales actuales. A efectos de asentamientos residenciales, vivienda. No sé si se ve por el tamaño, sí, se ve. Es un municipio de carácter urbano, sobre todo porque la ciudadanía se emplaza en el suelo urbano. El 99% de los habitantes está en el medio urbano. El 99% de las viviendas también está en el medio urbano. Vemos aquí los números. Por eso digo que es un municipio muy urbano, por mucho que tenga territorio rural considerable, proporcionalmente muy considerable y además de alto valor. Cuenta con un único y denso núcleo urbano. Las condiciones de integración urbana, mixtura de usos y la imagen global, en mi opinión, son adecuados y muy razonables. Si se detecta una fractura urbana, consecuencia de que el medio urbano está cruzado por el río Oria, como elemento de valor importante, pero también supone una rotura también consecuencia de la carretera nacional 1 y de la red ferroviaria actual, que también cruza el medio urbano. Esto voy a ir insistiendo a lo largo de toda la jornada. Habitantes. Tengo datos del año 2006, porque el avance se ha hecho en el año 2006 y actualizo, 2016, y actualizo estos datos también a este año 2017. Habitantes, 9.877, hoy día 10.001. De ellos, la edad media que resulta es de 48 años de media de población. Vivienda, tenemos en el año 2016 4.627, ahora 4.634. La vivienda vacía supone más o menos el 14%. En cuanto a nivel de ocupación de la vivienda, estamos hablando de 2,49, este año 2,51 habitantes por vivienda ocupada. Y, como he dicho antes, la vivienda en el medio urbano es el 99% del total de vivienda, es decir, muy, muy urbano. En cuanto a las actividades económicas, fundamentalmente destacan las actividades económicas de carácter industrial, que son las azules representadas aquí. Perdón, la vivienda representada es toda la roja, no he dicho eso. Actividades económicas, las azules representadas, de carácter industrial, en lo que son las márgenes de los ríos Oria y Amundarain, y terciarios, fundamentalmente en toda la zona residencial, en los bajos de las edificaciones residenciales, salvo actuaciones puntuales como, por ejemplo, Eroski, P21 y cosas así. En cuanto a dotaciones, equipamientos, tiene una red de equipamientos, los naranjas, con carácter los más gruesos, y luego todos los insertados en el medio urbano, importantes, yo creo, tanto de carácter comarcal como de carácter local. Cuando digo carácter comarcal estoy hablando de la Escuela Profesional y Mondragón Universitatea, la Escuela del Fuego, los equipamientos deportivos, es decir, hay algunos que dan servicio a más que los ciudadanos de Ordizia. En cuanto a los espacios libres, también podemos decir que hay una dotación amplia y adecuadamente articulada y dimensionada a nivel de municipio. Pueden estar representados aquí. Equipamientos más representativos, los naranjas, verdes, espacios libres de carácter urbano y el Parque Oianguren ya con carácter más rural o periurbano. El grado de desarrollo de las determinaciones del planeamiento vigente, es decir, cómo se han desarrollado las normas subsidiarias desde el año 1999 hasta hoy día. Lo que se ha ejecutado es esto representado aquí gráficamente. En rojo, los desarrollos fundamentalmente residenciales, en azul, los desarrollos de actividad económica, que como se ven no son muy grandes, como edificios, sí, la planificación urbana necesaria para su desarrollo. Eso sí ha habido, pero no ha habido tanto ejecución. Algunas actuaciones puntuales también en el entorno de CAF. Espacios libres, los verdes representados, porque había actuaciones directas en este periodo, y luego equipamientos también en la zona de Altamira vinculados a equipamientos deportivos, equipamientos educativos, fundamentalmente. Comunicaciones. En la red de comunicaciones está constituida en Ordizia por
la red viaria y la red ferroviaria. En cuanto a red ferroviaria, destacar la red foral de carreteras, Nacional 1, la carretera Nacional 1 representada aquí, la que discurre desde Ordicia hacia Zaldivia, y una de rango menor, Ordicia-Lazcao. La red de distribuidores municipales internos, urbanos, el conjunto de las calles del municipio, la red de caminos rurales, que están representados con este tono rosa malva, tanto hacia el norte como hacia el sur, la movilidad no motorizada, es decir, toda la red peatonal y ciclista. A ver si tengo otra representación que puede estar representada en estas grafías. Alguna más. El aparcamiento, que esté representado a nivel de estudio global. Aquí represento el plan de movilidad que se elaboró de movilidad urbana en el año 2013, donde hay propuestas concretas tanto de movilidad no motorizada, peatonal, ciclista, como de transporte público, como de aparcamiento, garajes, etcétera. Y hablaremos también de la red ferroviaria, de la red de Adif. También está en ejecución la red de alta velocidad, pero esa en este momento no tiene esa incidencia tan impactante como puede tener la actual red ferroviaria de Adif. Elementos importantes: la barrera que se genera de la carretera nacional 1, la red ferroviaria, carretera nacional 1 en rojo, la red ferroviaria, esta línea discontinua, y el río Oria, que genera fractura en el medio urbano, discontinuidad, dificultades de articulación que requieren una solución global. Infraestructuras de servicios a nivel municipal. Está, en mi opinión, adecuadamente dotado para el modelo urbano que hoy día dispone, lo cual no quita que hay que reflexionar y valorar las necesidades que se van a generar con las propuestas urbanas que vamos a realizar ahora. Otro tema a tener en cuenta es la planificación territorial de escala supramunicipal, es decir, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de comarca, área funcional, Beasain-Zumárraga, está contemplado en unos documentos ya aprobados y que condicionan el planeamiento de Ordicia. En concreto podemos citar las directrices de ordenación territorial de la comunidad autónoma y el plan territorial parcial del área funcional del Goierri. También planes territoriales sectoriales, es decir, los planes que están aprobados, tramitados y aprobados relacionados con, por ejemplo, los ríos, relacionados con la red ferroviaria, relacionados con el medio rural y agroganadero, muchos de ellos. Todos van a tener su incidencia en el plan municipal. En concreto, a modo de ejemplo, y porque tiene una incidencia directa y más particularizada, el plan territorial parcial del área del Goierri, del área funcional del Goierri. Establece pautas relacionadas con el medio físico, de manera que delimita ámbitos objeto de protección, mejora o recuperación. Establece intervenciones estratégicas de potenciación de centralidades, es decir, define núcleos de centralidad que propone desarrollar. En concreto, en relación con Ordicia, un núcleo del vértice Beasain-Ordicia-Lazcao, que lo define como una ciudad a nivel de comarca que deberá de tener su respuesta urbana. Y eso condiciona las propuestas en el sur de Ordicia. Un sistema de comunicación o relacional que también incide en Ordicia. No sé si se va a ver más o menos, perdonar. Y en concreto se hacen propuestas de modificación del trazado de la red ferroviaria de Adif, de modificación y mejora del sistema de comunicación de la Nacional 1 con el municipio de Ordicia y el núcleo de Beasain-Ordicia-Lazcao, la configuración de ejes urbanos de centralidad del propio Ordicia y de la conexión de este con Beasain y Lazcao, establece pautas de política de suelo mediante la propuesta de transformación y regeneración del núcleo de Beasain-Ordicia-Lazcao y el núcleo de San Bartolomé, este entorno, a modo de, como he dicho antes, lo que llaman ciudad cabecera, que luego iremos viendo. Propuestas estratégicas de equipamientos y espacios libres, concretamente, otra vez en el vértice Beasain-Ordicia-Lazcao, con carácter urbano de grandes dotaciones, con carácter rural el área recreativa Oiangu-Lazcao-Mendi, que no es todo este entorno, que no engloba Ordicia, como he dicho antes, sino también Zaldivia y Lazcao, a tener en cuenta en lo que es el nuevo plan municipal.
Aquí veremos unas imágenes globales de lo que son las actuales normas subsidiarias de Ordizia, con unos esquemas orientativos de sus grandes zonas o su clasificación del suelo. A efectos de grandes zonas, es decir, el suelo no urbanizable, ¿dónde está? Rural, es casi el 75% del suelo. Ya he dicho antes, la actividad agraria gestiona casi las 3/4 partes del territorio municipal. El suelo residencial se destina un 12% del territorio municipal, quito las comas, ¿eh? En industrial, 6 y pico %. Comunicaciones, no tengo la suma total, pero estamos hablando de un 3 y pico %, etcétera. En cuanto a clasificación, tenemos un 17 y pico % de suelo de carácter urbano, urbanizable 7 y pico %, no urbanizable 3/4 partes. ¿Sí? Se ha producido un desarrollo importante en cuanto a núcleo urbano y desarrollo de viviendas. De hecho, del número total estimado de viviendas en el plan, que son 1.148, hoy día han sido objeto de licencia y se han ejecutado o se están ejecutando 942 viviendas, de ellas en el medio rural todas menos 4. Los desarrollos residenciales pendientes serían 419. En cuanto a actividades económicas, bueno, como he dicho antes, es todo lo que es residencial está representado en rojo, tanto a nivel de manchas globales en el municipio como aquí que estoy indicando el grado de desarrollo. Lo que del rojo clarito que está hecho hay que añadir el rojo grueso, que es lo pendiente por ejecutar, que serían los 419. En cuanto a actividades económicas, decir que sí ha habido un importante desarrollo de planificación de esas zonas destinadas a actividad económica, en Alcarte, en Chindoki también, en Upavi y en Agarre y en Oyangualde, pero ejecución material de pabellón de edificación ha sido reducido. Y ha sido reducido porque se ha concretado fundamentalmente en una pequeña ampliación en Chindoki, en Orcli, algunas pequeñas actuaciones en CAF, en el entorno de Upavi, y la ejecución del edificio del Ortec en Oyangualde, y poco más. Sí decir que las previsiones de desarrollo de actividad económica son de cierta importancia. En concreto, hay una superficie zonal destinada a industria de 354.000 metros cuadrados, que supone una edificabilidad de 132.000, casi 133.000 metros cuadrados techo. En cuanto a dotaciones, no tengo representación gráfica más que esta. Los espacios libres, tanto de carácter urbano como rural, son importantes a efectos de previsión de planeamiento. Hoy día suponen casi 17.000 metros cuadrados y el desarrollo que se ha efectuado de ellos ha sido también considerable. En cuanto a equipamientos, estamos hablando de superficie destinada a equipamientos con carácter general de 120.600 metros cuadrados, que lo tenemos en algún lado y no sé dónde, lo tengo representado en algún lado. Y sistema de comunicaciones. Ha habido también unas propuestas concretas de mejora de los sistemas de comunicaciones, parte se ha ejecutado, parte no. Se planteaba la coexistencia de asentamientos urbanos, carretera nacional 1 y red ferroviaria, y mejorar su comunicación y su articulación. Se han efectuado algunas actuaciones de mejora de las conexiones de la Nacional 1 con Ordizia, en concreto Aguerre y Bidea, el vial de Upavi, que recientemente se ha ejecutado. Se hace hincapié en la problemática de la accesibilidad y la comunicación, y se han propuesto y ejecutado algunas medidas de mejora de la accesibilidad y comunicación, tanto de la Nacional 1 con el municipio como las internas. Por ejemplo, actuaciones que en este momento han sido recientes y tienen su incidencia, la que he dicho, Aguerre y Bidea, el calmado del tráfico en Urdaneta, movilidad peatonal y ciclista con actuaciones importantes, etcétera. No hay que olvidar también actuaciones de carácter ambiental y a tener en cuenta. Diagnóstico general. Es un municipio, en mi opinión, con apreciables valores de carácter urbanístico, medioambiental y paisajístico. Tiene cuestiones que hay que abordar con carácter global a nivel de territorio y a nivel de área urbana. Conviene abordar la revisión del planeamiento municipal para adecuarse a las necesidades de Ordizia en su futuro.
al modelo urbanístico y territorial que viene implantado por los instrumentos de ordenación territorial, tiene que adecuarse también a toda la legislación que ha ido aprobándose desde el año 1999-2000 hasta hoy día, legislación urbanística, medioambiental, de todo tipo, que requieren y nos obligan a una revisión global de nuestro plan. A nivel de núcleo urbano, decir que ofrece unas condiciones de integración urbana, mixtura razonablemente adecuadas, con excepción de algunos entornos que requieren su revisión, con excepción de algunos entornos que requieren unas actuaciones de cierta envergadura o de cierta globalidad, como puede ser, por ejemplo, San Bartolomé y algunos otros. Tener en cuenta y dar solución a los problemas de fractura y de rotura del medio urbano que he citado antes, consecuencia de la suma de la incidencia de la Carretera Nacional 1, la red ferroviaria y la existencia del río en el medio urbano. Atención a las previsiones y determinaciones de los planes de ordenación territorial de carácter supramunicipal, como he citado antes, el Plan Territorial Parcial del Goierri y otros, y la conveniencia de valorar y dar respuesta a necesidades y previsiones referidas, por ejemplo, a modelo de desarrollo urbano, qué oferta residencial debe darse al municipio, actividades económicas de todo tipo que deben implantarse o no en el municipio, respuesta a las necesidades de movilidad, dotaciones tanto de equipamientos como de espacios libres, infraestructuras, etcétera. En cuanto a territorio rural, hablar que cuenta con un elemento de identidad local y valor intrínseco interesante, en mi opinión, debe darse respuesta a la preservación, potenciación y puesta en valor de ese medio natural rural, tener en cuenta los elementos singulares que antes he citado, como la Zona Especial de Conservación Alto Oria, la Charca de Altamira, los corredores ecológicos, la terraza colgada del Oria, el paisaje, el río como elemento natural de interés que además se integra en el medio urbano, también genera problemas y hay que resolverlos, el Parque Rural de Oianguren y su integración en el área recreativa Oiango-Lazkaomendi, etcétera. Con todo este diagnóstico y balance global tenemos que enfrentarnos al nuevo Plan General. A la hora de plantear propuestas en este nuevo avance de Plan General, en este momento avance, hablaremos de criterios y objetivos generales, un esquema global de propuestas, es el índice que voy a desarrollar ahora, alternativas, en concreto hay 4 alternativas globales de desarrollo urbano, A, B, C y D, que iremos viendo más o menos particularizadamente, cómo se aborda el medio físico, natural o rural, es decir, el medio rural en general, condicionantes superpuestos del medio rural y también del urbano, que nos van a ir condicionando, además de todo lo que estamos planteando, por encima de todos estos condicionantes. Dotaciones, tanto a nivel urbano como rural, la movilidad del municipio, las infraestructuras, pensar también en el catálogo del patrimonio urbanístico, qué elementos debemos de, o qué bienes debemos de proteger o no, y unos avances de zonificación y de clasificación. Criterios y objetivos generales. Las pautas generales en las que se incide en el plan son estos. 1. La integración territorial de las alternativas o propuestas del plan. Hacer hincapié y responder a los principios del desarrollo sostenible. Tener en cuenta los aspectos socioeconómicos del municipio y su territorio limítrofe. Unas propuestas generales de vivienda en cuanto a cuantificación residencial, adecuación a las propuestas del modelo territorial, consolidación y transformación del vigente planeamiento. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un plan, ver qué convalidamos y consolidamos de ese plan previsto y qué modificamos o planteamos propuestas diferentes en todas las materias. Dar una respuesta adecuada a las actividades económicas, dar una respuesta adecuada al medio físico, natural, rural, ofrecer unas dotaciones adecuadas al municipio que tenemos y al municipio que queremos tener en el futuro, dar unas pautas de movilidad y transporte que den agilidad, conexión, articulación, etcétera, necesarios y adecuados para el municipio, y pensar y repensar lo que es el patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y natural, y en la medida de lo necesario establecer las pautas de su conservación y puesta en valor. Además de ello, tenemos que tener en cuenta también otro tipo de evaluaciones que transversalmente van a ir condicionando estas propuestas de plan, que son la evaluación ambiental estratégica, es decir, cómo incide en el medio ambiente, en la componente social y en la componente económica todas las propuestas del plan, sostenibilidad económica, ambiental y social se llama, la evaluación del impacto lingüístico o del plan en el idioma, las consideraciones de la perspectiva de género, la promoción de la accesibilidad, etcétera.
Este nuevo plan incide sobre todo en estos ámbitos, como modificación y reconsideración del plan vigente. Esto no quiere decir que no se valoren otros ámbitos. Por ejemplo, no citamos al CARTE y sí se establecen pautas del CARTE. Lo que pasa es que son pautas continuistas con lo que tenemos actualmente planificado. Entonces, se analizarán fundamentalmente, además de lo que convalidamos el plan, estos ámbitos. Bueno, luego lo vemos, si os parece, cuando entremos en... igual insistiré. En Ordizia tenemos diferentes zonas, igual entro por ahí. El casco histórico, todo lo que alrededor se ha desarrollado a nivel residencial, todo el entorno de Altamira, Filipinas, yo lo voy a decir, Apellaniz, Lucusin, Bustuntza, toda la zona alta que va hacia la residencia, Plaza Garagarza y Turcho, como zonas residenciales. San Juan también como zona residencial. En Altamira también zona residencial. Zonas industriales, todo el entorno de Chindoki, también hay residencial, no es todo así. El entorno de Alcarte, el Caserío de Alcarte, y su entorno que tiene destino industrial hoy día. El entorno de San Juan ya hemos dicho, Iriarte, que es la zona de Villa Cari o Aristrain, y la quesería o lechería. El entorno de San Bartolomé, residencial con usos mixtos actualmente. El entorno de Agarre o Las Piezas o el antiguo campo de Rubi. Upavi o lo denominado CAF. Oyangualde, que es el entorno de la granja, la escuela profesional y la Mondragón Universitatea. Se me van a escapar zonas, aunque más o menos he dicho todas, ¿no? De estas, por ejemplo, casco histórico, se plantea la consolidación, rehabilitación, regeneración, puesta en valor del casco histórico como conjunto monumental de gran valor, conjunto monumental del casco histórico, de la zona arqueológica del casco histórico, etc. El entorno de San Bartolomé, ámbito de actuación estratégica de carácter municipal y también de carácter comarcal. El PLTP hace incidencia muy significativa también en San Bartolomé, además de, también lo vamos a hacer nosotros. Agarre o Las Piezas, como también lugar de carácter estratégico a nivel territorial. Iriarte no es de carácter estratégico a nivel territorial, pero sí como estrategia de desarrollo urbano vinculado a otras operaciones en el municipio de Ordizia en este avance de plan. Oyangualde, se me ha olvidado antes. Ámbito territorial de carácter estratégico a nivel comarcal también. ¿Por qué? Porque todo esto entra en lo que el Plan Territorial Parcial del Gobierno, que he dicho antes, habla de propuesta de ordenación de la ciudad polinuclear o núcleo basada en Ordizia en Alcao con carácter urbano. La zona del Garbigune, ejecutado ya y con un desarrollo de planeamiento de ajuste del planeamiento vigente que está en marcha. La red ferroviaria de Adif como elemento de conexión y a la vez elemento de separación y fractura urbana. La accesibilidad viaria, sobre todo Carretera Nacional 1 como conexión y unión y a la vez separación barrera, por la huella que ha dejado y la partición que genera el municipio. También la carretera con carácter foral, la carretera que va a Zaldivia o la carretera de conexión Ordizia con Lazcao. Además, toda la malla de comunicación y articulación urbana. La red fluvial, río Oria fundamentalmente, porque cruza el municipio, también el Amundarain, aunque es más ladeado, más en el extremo límite, y como elementos naturales de incidencia y de aporte de valor al municipio, pero también como elementos de riesgo o problemática de inundabilidad o posible inundabilidad y de rotura y fractura urbana. Incidir en el modelo territorial, en el núcleo de Basaine Ordizia Lazcao, que está representado así con esta especie de circunferencia deformada. Y luego patrimonio a tener en cuenta, patrimonio cultural o singular a tener en cuenta en el municipio, que podemos hablar del casco histórico como conjunto monumental, Camino de Santiago también, que discurre básicamente por la antigua Nacional 1 como conjunto monumental, este trazo amarillo. Elementos naturales de importancia que pueden ser la terraza colgada de Loria, la charca de Altamira, el Amundarain, el río Amundarain como Red Natura 2000 y otros muchos elementos, todos los bosques de interés especial, los paisajes de interés especial que iremos viendo.
que hay que tener en cuenta a la hora de dar una respuesta y una propuesta de plan nuevo. A nivel de entorno urbano fundamentalmente, también el perímetro o el entorno periurbano y el medio rural. Se han planteado 4 alternativas o propuestas globales a nivel de municipio que iremos desarrollando, que están representados aquí, todas unidas. A ver, 1, actuación estratégica relacionada con la carretera nacional 1. Actuaciones estratégicas relacionadas con la red ferroviaria, por aquí o nueva por aquí. No sé si se puede ver. Sí, esa traza morada, estoy hablando de posibilidad de nuevo red ferroviaria o ejecución de variante ferroviaria. Ámbitos de nuevas propuestas. Eso no quiere decir que en otros, como he dicho antes, como por ejemplo Alcarte, no haya propuestas. Sí las hay, e importantes. Lo que pasa es que son continuistas o se mantiene la propuesta del planeamiento vigente. Insisto, que a veces la grafía, culpa mía, puede engañar, no quiere decir que no se proponga nada. Sí se propone, pero no como modificación estratégica. Sí como modificación, el entorno de San Bartolomé, posible modificación, perdón, las alternativas. El entorno de Agarre, el entorno de Ollangualde, el entorno de la Granja, Chindoki, Iriarte, etcétera. Primera alternativa de desarrollo urbano, la alternativa A, que es convalidar o consolidar el planeamiento vigente. Se representan en todos, voy a representar en rojo los desarrollos de carácter residencial, en azul los desarrollos de carácter de actividades económicas fundamentalmente con enfoque de industrial o actividades económicas estratégicas en algunos casos. Naranja, equipamientos. A ver si se pueden distinguir, es que luego la proyección no sale todo lo bien que yo quisiera. Verde, los espacios libres, tanto rurales como sobre todo urbanos y de rural. Voy a diferenciar colores. Alternativa A, consolidación del planeamiento vigente hoy día, con algunas pequeñas adaptaciones pues por temas de solución de comunicación viaria o adecuación a criterios de sostenibilidad, etcétera. Eso supone un incremento de viviendas en relación con lo que hay hoy día de 409 viviendas. Nuevos desarrollos de actividades económicas, con todos los azules que estamos representando, de 127.043 metros cuadrados techo, es decir, edificabilidad. Un sistema general de espacios libres, tanto urbanos como rurales, sumados, insisto en sumados porque luego el número va a ser inferior, de 316.318 metros cuadrados, incluyendo el Parque Rural Oianguren. Propuesta o alternativa B en el entorno urbano, que denomino transformación y regeneración urbana. Hace incidencia en consolidar las propuestas del planeamiento urbanístico vigente que ya tienen un cierto desarrollo pormenorizado, es decir, consolidar lo previsto en Upavi, en Agarre, en Ollangualde, por supuesto en Alcarte, en Chindoki, en San Juan, etcétera. Y plantear modificaciones o unas propuestas de alteración mediante transformación y regeneración urbana en el entorno de San Bartolomé, por su situación de deterioro o de necesidad de una actuación de incidencia global a nivel de edificación, a nivel de comunicación, a nivel de implantación en el propio territorio y su vinculación con el río y la comunicación con el resto del núcleo urbano, etcétera. Y también actuación estratégica de transformación y regeneración urbana en Iriarte, que se propone que vaya a acompañar a San Bartolomé en su gestión y en su viabilidad conjunta. Resolución de los problemas de riesgo potencial, digo potencial o posible, de inundación, sobre todo el entorno de San Bartolomé vinculado con el río Oria, que nos exige reconsiderar toda la rasante de urbanización, toda la cota de implantación del barrio. Gestión global de San Bartolomé e Iriarte a efectos de viabilidad de la operación conjunta, sobre todo teniendo en cuenta las cargas importantes que hoy día tiene San Bartolomé, de vivienda existente, habitantes ocupantes, actividades económicas implantadas, problemas de acometer la respuesta a las posibles inundabilidades que pueda provocar el río Oria, comunicación de San Bartolomé con el resto del municipio y con el entorno supramunicipal a través de la Nacional 1, etcétera. Propuestas estratégicas de movilidad referidas a articulación de las márgenes del río Oria, mejora de la comunicación y articulación del entorno urbano, pequeña actuación de incremento de edificabilidad y reordenación del entorno de Chindoki, que de hecho ya se ha iniciado la tramitación de una modificación de normas con este destino, y esto da lugar a estos números.
incremento total de viviendas en un margen que podría oscilar entre 840 o 722 viviendas, nuevos desarrollos de actividades económicas que supondrían 129.743 metros cuadrados edificables, sistema de espacios libres urbanos de 86.280 metros cuadrados y áreas recreativas rurales, sin cuantificar de todo lo que es el área recreativa Oiangu Lazkaomendi, que es esta mancha verde orientativamente, que es bastante más que el Parque Oiangu. Eso no quiere decir que todo ello sea suelo público destinado solo a parque, pero sí carácter de área recreativa comarcal, que albergaría diferentes usos. En este momento no está definido a nivel de comarca qué carácter va a tener o no está regulado, pero se hará en su momento. Alternativa C, que denomino centralidad urbana estratégica manteniendo la red ferroviaria donde está. Esta es como una especie de preludio o previo a la alternativa D, en la que además de todo lo que contempla la alternativa C, también contempla mover el trazo de la red ferroviaria mediante una variante ferroviaria que iría adosada o pegada a la actual Nacional 1. Entonces, en la alternativa D, hablamos, es una operación que como tal es una operación prevista avanzada en el plan territorial del Goierri, que vamos a tener que tener en cuenta, y se tiene en cuenta de esta manera. Operación estratégica en el vértice Beasain, Ordizia-Lazkao, con recalificación urbanística, modificación de usos e intensidades de ese entorno. En concreto, estamos hablando del núcleo orientativamente de San Bartolomé, Agarre o Oiangualde, y el rural que hemos dicho antes de área recreativa Oiangu Lazkaomendi. Transformación y regeneración urbana del vértice Beasain, Ordizia-Lazkao con los ámbitos que he dicho. Consolidación de la red ferroviaria actual, pero estableciendo una reserva de suelo para la futura posible variante ferroviaria y la nueva estación a emplazar, que estaría donde posiblemente se prevé que vaya en la variante ferroviaria, junto a la Nacional 1. Establecer el ámbito de centralidad urbana estratégica San Bartolomé, Agarre y Oiangualde, redefinir usos, en concreto en San Bartolomé, destino fundamental, vivienda, actividad y dotación de equipamientos y espacios libres. En Agarre, residencial con actividad económica de carácter fundamentalmente terciario, equipamientos y espacios libres. En el entorno de Oiangualde, perdón, ¿en el Bella os he dicho eso? Creo que no. Sí, os he dicho. Bien, en Oiangualde se cambia el uso previsto en las normas subsidiarias actuales, aquí un uso mixto de actividad económica estratégica y vivienda de baja densidad. En la alternativa C, también en la D, su destino global va a ser actividad económica estratégica y la vivienda en sí se desplazaría, por decirlo de alguna manera, o se concentraría en el entorno de Agarre. Transformación y regeneración de San Bartolomé y Iriarte. En San Bartolomé ya he dicho, destino residencial, equipamientos. Iriarte, lo mismo, residencial, equipamientos y espacios libres de cierta envergadura. Redimensionamiento y reordenación de pequeña escala en Chindoki, en concreto en este entorno. Propuestas de movilidad viaria de mejora de la conexión de la Nacional 1 mediante la mejora del enlace sur, continuidad de Agarre-Bidea, de manera que conseguiríamos, ya se consigue hoy día, una mejora de la accesibilidad al núcleo urbano de Ordizia significativa. También propuesta de conexión de la Nacional 1 hacia Lazkao desde Ordizia a través de la escuela profesional, establecido así en el Plan Territorial Parcial del Goierri. Mejora de la conectividad interna del núcleo urbano de Ordizia mediante, como dice José Miguel, un nuevo vial sur, un nuevo vial urbano central que conecte Ordizia, el núcleo urbano del norte a sur. En concreto empezaría desde Nacional 1 Aguerre-Bidea, pasaría por Aguerre, pasaría por San Bartolomé, Parque Barrena y iría, aquí se bifurcaría, puede ser pasar por Baseo Vizcaya, San Juan hasta la Nacional 1 o si no ir hacia Bustuntza, Altamira, Carretera Zaldivia, Nacional 1, que sería un eje articulador que posibilitaría la conexión del núcleo urbano con mayor facilidad que lo que hoy día tenemos. Y articulación de las márgenes del río Oria mediante puentes y pasarelas peatonales y la articulación del núcleo urbano más ágil. Cuantificaciones. Esto supondría nuevas viviendas estimadas en un baremo de 937.086, nuevos desarrollos de actividades económicas que en metros edificables supondrían entre 138.550 o 141.150 metros cuadrados techo,
Sistema General de Espacios Libres Urbanos en 86.523 metros cuadrados y el área recreativa Yangulo Azcaomendi, como he dicho en las fases anteriores. En estas alternativas, a la hora de plantear la reordenación de San Bartolomé, también tenemos que pensar qué hacemos con lo que hoy día está. Reubicaciones, vivienda, habrá que ver dónde y cómo, en el propio ámbito, en otros ámbitos, y actividades económicas lo mismo. Tenemos Agarín, tenemos también Eroski, que tenemos que ver si se reubican en el mismo entorno, Eroski, en Garín lo tengo más difícil, se reubican en otros entornos que podrían ser, por ejemplo, Agarre, o otros entornos de carácter más industrial, depende de cada caso. Todo eso afecta a la hora de abordar San Bartolomé, yo propongo que conjuntamente con Iriarte, y darle viabilidad, porque el plan general que vamos a elaborar, ante todo tiene que ser, por supuesto, razonable, dar respuesta a las demandas de Ordizia, pero ser realista y viable económicamente. La alternativa D es todo lo que hemos estado diciendo de la alternativa C, pero con la variante, con la gran diferencia que es abordar la variante ferroviaria. Es decir, cambiar el trazado del tren desde Bustuntza en Ordizia hasta el ferial en Beasain, de manera que se libera el entorno de la actual red ferroviaria entre San Bartolomé y el casco, se libera ese suelo, se le daría un uso de carácter urbano integrado en todo lo que es ya el nuevo centro urbano, que es el casco actual, el centro actual, más San Bartolomé, incluso más Agarre en esta alternativa, con la barrera del río, por supuesto, y darle una continuidad urbana a todo ello. Esto daría lugar a un ratio de viviendas, a una cuantificación de vivienda algo mayor, porque en lo que actualmente hay red ferroviaria se destinaría a vivienda más equipamientos de carácter de cierta envergadura y espacios libres. Viviendas 1.232 o 1.088 en ese margen, nuevos desarrollos de actividad económica entre 138.550 o 141.150 metros cuadrados techo y sistema de espacios libres urbanos de 91.923 metros más el área recreativa Yangulo Azcaomendi. En lo que se refiere al medio rural o todo el medio natural rural, hablamos de insistir en el principio del desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental de las propuestas, regular el régimen de intervención y edificación en el medio rural, siempre siendo compatible con la protección de sus valores propios, naturales o del carácter que sean, compatibilizar los valores ecológicos, productivos, paisajísticos y ambientales del medio, dando la oportunidad de regular una utilización racional de este territorio. Propuesta de poner en valor la calidad natural, paisajística y ambiental de este medio, en concreto y fundamentalmente incidir en la Red Natura 2000, es decir, en la zona de especial protección del Alto Oria, que concretamente coincide con el río Amundarain en Ordizia. Otras áreas de interés a preservar, como son la terraza colgada del Oria, del modo que corresponda, la charca de Altamira o los entornos de valor paisajístico, los entornos también los bosques naturales de valor, etcétera. Procurar el mantenimiento del suelo agrario y las explotaciones agrarias, que si bien son reducidas, tienen su importancia. Poner en valor el parque rural de Oianguren y su integración en el área recreativa Yangulo Azcaomendi. Intentar restaurar los entornos degradados e intentar también actuaciones de protección del territorio rural frente a riesgos de erosión, procesiones en laderas, incendio forestal, etcétera. Se plantea una propuesta avance de zonificación global que contemplaría lo que es con carácter meramente rural, está representado aquí, y en diferentes colores. Zonas de especial protección destinadas a proteger los bosques naturales, zonas de uso o carácter agroganadero y campilla con dos diferenciaciones o dos categorías diferentes. Agroganadero de alto valor estratégico, que son estos marrones. Agroganadero de paisaje rural de transición. Los de alto valor estratégico son los que ya desde instrumentos de ordenación territorial se obligan a su mantenimiento, puesta en valor y, en su caso, en la medida de lo posible, su ampliación, si hiciera falta, por su propio valor estratégico. Zonas de forestales, este color, zonas de mejora ambiental, este color, y zonas de protección de aguas superficiales, todo lo que son ríos o parecido.
Además de ello, vamos a tener que tener en cuenta los condicionantes superpuestos, es decir, todas aquellas cuestiones, elementos que hay que tener en cuenta porque tienen importancia y van a estar, digamos, como una nube encima de todos los planteamientos de zonificación y de actuación del municipio. Entre ellos tenemos que destacar los espacios naturales protegidos, en concreto la zona especial de conservación del Alto Oria, es decir, el río Amundarain, las áreas de vegetación de interés, la zona húmeda correspondiente a la charca de Altamira, los corredores ecológicos, las áreas de protección de la avifauna amenazada, las áreas de protección paisajística. Están mezclados en todos estos, mezclados quiero decir, están como por paquetes, porque son 15 condicionantes superpuestos que he representado en 8 planos. Áreas de interés geológico, en concreto la terraza colgada del Oria, los suelos de alto valor estratégico, el área de interés cultural, concretamente el túmulo de Galardi, las áreas erosionables, las áreas con riesgo de inundación, los emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo, los riesgos tecnológicos, la zonificación acústica, el área recreativa Oiangu Lazkaomendi, que estará representada en otro entorno, sí. En concreto, eso es lo que se refiere a la componente natural, ambiental, rural, etc. Ahora, yendo a tema por tema, si os interesa, hablamos de propuestas de desarrollo residencial, todo lo rojo, pero con diferentes variables. Aquí tenemos alternativas. En unas alternativas se propone un desarrollo fundamentalmente residencial, en otros de actividades económicas. Aquí ocurre lo mismo en este entorno. En las alternativas A a B es de uso residencial de baja densidad, en las alternativas C y D es de actividad económica. Aquí al revés. A y B, uso industrial, C y D, residencial fundamentalmente. Con los números que os he ido diciendo alternativa por alternativa aquí. No sé si merece la pena que ahondemos más en esta materia. Creo que seguiré. En cuanto a dotación de espacios libres y equipamientos, lo mismo. Las propuestas generales están aquí. Las que están ya con una forma definida, o porque están aprobadas, o porque el planeamiento los contempla, están las manchas, en las que el planeamiento a futuro tendrá que ir definiendo, pero no tenemos una forma concreta, son estos redondeles o cuadrados, con lo que habrá que ir concretando en fases futuras de definición del planeamiento. Y a nivel rural, el área recreativa Oiangu Lazkaomendi. Sí. A nivel de comunicación, movilidad, propuestas estratégicas. Tener en cuenta y dar respuesta a la barrera urbana que hemos ido yo diciendo y vosotros escuchando reiteradas ocasiones de red ferroviaria, carretera nacional 1 y río Oria. ¿Cómo afrontamos dar respuesta y mejorar o, si se puede, eliminar, no va a ser posible del todo, lo que es esa barrera? Red viaria. En cuanto a la red viaria en sí, la carretera, lo que son las carreteras de la red foral, mejora del nudo sur de la carretera nacional 1, mediante propuestas de glorietas estratégicamente colocadas, mejora en la medida de lo posible de la red de conexión de la nacional 1 con Ordizia. Reserva de suelo para el vial Ordizia-Lazkao a través de Oiangualde, o reserva de suelo o ejecución, depende de alternativas y de viabilidades. Mejora y articulación urbana de la carretera GI 2133, la carretera que va a Zaldivia, lo mismo. En cuanto a la red de carácter urbano, la malla urbana, nuevo distribuidor urbano, como he dicho antes, que va desde Agarre Bidea, pasando por Agarre, por San Bartolomé, por el Parque Barrena y discurre y se bifurca hacia Paseo de Vizcaya, San Juan, Nacional 1, o va por Bustuncha, Altamira, carretera de Zaldivia, Arama, hacia la Nacional 1, como vía estructurante central del núcleo urbano. Articulación y conexión de las márgenes del río Oria, tanto por viales rodados, por ejemplo en este vial que hemos dicho, como por por pasarelas peatonales. Otro tipo de articulaciones y mallados urbanos, en concreto, no están representados aquí en la imagen, pero os puedo decir. Articulación no motorizada de Altamira, con Malluts y Gudarien Etorbidea, que se ha ido hablando en este entorno. Continuidad de las actuaciones de calmado del tráfico en la calle Urdaneta. Mallado y mejora de la comunicación peatonal y ciclista en el entorno con San Bartolomé. Ejecución de pasos bajo la red ferroviaria en Joseba Rezola Paseo Lecua en las alternativas B y C. Esto no sería bajo el ferrocarril, sino que sería una conexión ya continua cuando el vial se desplace, o en la alternativa en la que el vial se desplace. Comunicación peatonal accesible en el entorno de Galagarza con la residencia San José.
Mejora el entorno periurbano norte y sur, mejor de todos estos entornos fuera del entorno urbano, pero próximos, norte y sur. Mejora los entornos de Galagarza hacia Mayaras, que sería una de las apuestas, y otro, Paseo Altamira-Mayut y su conexión con Oyangualde, o el entorno de Oyangualde. Paseo del borde del río en todo el área urbana en la medida de lo posible. Aparcamientos, también apuesta por una red de aparcamientos, la necesaria que nos demanden los nuevos desarrollos previstos o las propuestas de modificación y transformación urbana que prevemos. Y en cuanto a la red ferroviaria, operación estratégica de ejecución de la variante ferroviaria Ordizia-Beasain y la nueva estación en San Bartolomé, o, por supuesto, también la reserva de suelo necesaria para dicha variante y para dicha nueva estación hasta tanto se ejecute la misma. En cuanto a las infraestructuras de servicios, no represento ninguna imagen, sí que se deberá dotar al municipio de las infraestructuras que demanden las propuestas de transformación, regeneración o nuevo desarrollo de este nuevo plan. Por último, el catálogo del patrimonio urbanístico. Aquí se representa una relación de aquellos elementos que ya hoy día están catalogados por la Administración competente en patrimonio cultural, que es el Gobierno vasco, el Departamento de Cultura, y otra relación abierta de bienes que pueden ser objeto de catalogación a nivel municipal local, que en esta fase, en este proceso de elaboración del plan general, se deberá de debatir, dilucidar y acordar. Tenemos una relación aquí, que en el documento lo veréis de otra manera más concreta, y cada uno tiene su simbología con su número en el plano. Se hace también un avance orientativo de zonificación global del término municipal, que representamos aquí, con todas sus diversas zonas, tanto zonas residenciales, que luego a nivel urbano vamos viendo aquí en las 4 alternativas diferentes, como de actividades económicas, como rurales en su conjunto, que hemos visto antes, como sistema general de comunicaciones, tanto viarias como ferroviarias, como reservas de comunicaciones que hemos citado, sistema de espacios libres, urbanos, los verdes del urbano, más el área recreativa y Ángulo Azcaomendi, más los equipamientos comunitarios representados en naranja a nivel de todo el término municipal, como sistema general de infraestructuras de servicios, concretamente como representación de ocupación de suelo, el Garrigune. Avance de condicionantes superpuestos que antes hemos citado también y avance de posible clasificación del suelo. En cuanto a clasificación del suelo, la premisa fundamental es, no incrementar el suelo de destino urbano salvo el estrictamente necesario, lo indico aquí, en respuesta a necesidades expresas que se han detectado. En concreto, de lo que es el planeamiento hoy día vigente a la propuesta general, los cambios son estas manchas oscuras, tanto de incorporar o de excluir. Incorporar, por ejemplo, el Garrigune, pero que ya está en trámite. Aquí asumiríamos lo que ya está en trámite. Excluir algunas manchas pequeñas aquí que ya no harían falta con la propuesta de articulación y comunicación de este nuevo plan, y sí incorporar, por ejemplo, estos entornos no para mayores incrementos urbanos, sino porque se ha ejecutado el vial Agarre-Bidea y quedan ahí unos suelos residuales entre Agarre-Bidea y el entorno de Agarre que tienen ya hoy día, solamente por la configuración física, carácter urbano, nada más. No estamos hablando de ampliación de esos suelos urbanos o urbanizables, sino que nos manejaríamos en los mismos entornos. Y yendo a números, lo vemos. En la alternativa A, que es la actual prevista en el planeamiento y aprobada como tal, estamos hablando de un suelo no urbanizable de 75,54% de todo el territorio municipal. Digo porque no tengo la suma del urbano y urbanizable. En la alternativa B se mantiene, y en la alternativa C y D estamos hablando de, en vez de 75,54, 75,32, que responden a esta incorporación únicamente. Bueno, y a esta, porque está en trámite. Además de ello, deberemos de tener en cuenta también otras variables. Se ha elaborado paralelamente el documento inicial estratégico de la evaluación ambiental de este plan. Es decir, cómo dar respuesta el plan a los condicionantes de sostenibilidad ambiental, económica y social de carácter general en el municipio con carácter territorial. Y también deberemos tener en cuenta, y se está teniendo en cuenta, el enfoque sociolingüístico, la perspectiva de género y la accesibilidad con carácter general. Y creo que ya he hablado.